Bien, entonces estamos realizando análisis de muestras. Entonces, en principio, pues imagínate que tienes una cantidad enorme de datos. Entonces, una primera forma que puedes hacer es seleccionar una porción de esa cantidad enorme de datos que cumpla con ciertos parámetros, como es que sea representativa, etcétera, que es lo que ya hemos discutido en ocasiones anteriores. Ahora, otra cosa que es muy importante cuando tú analizas datos, pues es analizar la distribución de estos en tu muestra. Y cuando se lleva a cabo un análisis de la distribución de los datos de una muestra, el estudio de sus medidas centrales puede incluso no ser suficiente, ahí refiriéndome, por ejemplo, a la moda, a la mediana, a la media. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que en diferentes conjuntos de datos pues haya medidas centrales iguales y por lo tanto pues no tendrías un conocimiento adecuado de la forma en que los datos se distribuyen. En algunos casos es posible, digamos, observar que es necesario introducir una medida con la que sea posible comparar qué datos son más dispersos. Dichas medidas, pues las vamos a conocer como valores de dispersión o variabilidad del conjunto de datos. En resumen, lo que quiero decir con todo esto es que una medida de dispersión indica qué tan cercanos o qué tan separados están los valores con respecto a la media o a otra medida de tendencia central. La primera forma más sencilla que se tiene para determinar qué tan dispersos están tus datos es lo que se conoce con el nombre de rango, ¿no? En este caso, el rango lo vamos a denotar por la letra R minúscula. ¿Y qué es el rango? Bueno, pues el rango va a ser una medida variacional de los datos que te va a indicar el tamaño o longitud del intervalo en el que estos se encuentran distribuidos. Simplemente para calcular el rango vamos a tomar la diferencia entre el valor mayor de los datos y el valor menor de los datos. Y entonces ahí te va a decir eh, em, entre qué y qué valor se van a distribuir los datos de la muestra, ¿no? Entonces, con eso, pues ya de alguna manera diste un primer paso para entender cómo se está comportando tu muestra, entre qué y qué valor se van a distribuir las observaciones que tú tengas en tu estudio. Ahora, las muestras pueden tener pocos elementos y pues va a ser muy fácil estudiarlos, analizarlos. Pero en el caso en que la cantidad de datos pues, sea bastante grande, pues el análisis no lo podemos hacer dato por dato, sino tenemos que de alguna manera clasificar nuestros datos en subconjuntos, ¿no? Eh, para que nuestro análisis sea un poco más eficiente. Entonces vamos a distribuir el conjunto de datos mediante intervalos o clases. Nosotros vamos a llamar intervalo de clase, clase de frecuencia o simplemente clase, aquellos intervalos que por parejas van a ser ajenos y contienen a todos los datos del conjunto. Es decir, tú tienes tu muestra completa y entonces lo que haces es clasificar los datos que conforman a tu muestra en subconjuntos que son las clases de frecuencia o simplemente clases. Ahora, en este contexto, pues la piedra angular, digamos, de la estadística descriptiva y bueno, también de la estadística inferencial es el concepto de frecuencia. ¿Cuántas veces se repite una observación en un conjunto de datos? Entonces, en este contexto tenemos dos tipos de frecuencia, o vamos a hablar acerca de dos tipos de frecuencia. La frecuencia absoluta de clase o simplemente frecuencia absoluta, que va a referirse a la cantidad de observaciones estadísticas que pertenecen a la clase, y la frecuencia relativa de clase o simplemente frecuencia relativa, que se refiere a la proporción eh, de veces que se repite un dato respecto al total. Es decir, el cociente de dividir
la frecuencia absoluta entre la cantidad total de elementos. Eso va a ser nuestra frecuencia relativa. Hay otros tipos de frecuencia que van a ser de especial importancia en el contexto de la probabilidad y bueno, también en el contexto de la estadística, que son la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. También puede resultar importante lo que se refiere a la acumulación de frecuencia. Cuando tú hablas de frecuencia absoluta acumulada o simplemente frecuencia acumulada, te estás refiriendo a la suma de las frecuencias por clase. Y la frecuencia relativa acumulada se refiere a la función que representa la suma de las frecuencias relativas por clase. Ahora, cuando tú estás hablando, por ejemplo, de variables cuantitativas, la distribución de frecuencias se vuelve un poquito más elaborada. ¿Por qué? Pues porque requieres de algunos conceptos para obtener una buena distribución de frecuencias que den la mayor información posible acerca de los datos que tú estás analizando con el mínimo esfuerzo. Entonces, a partir de este punto, n minúscula va a representar el número de datos que contiene tu muestra. Entonces, una pregunta que surge con mucha frecuencia al hablar de clases se refiere a la cantidad de intervalos de clase en que se recomienda dividir los datos. La respuesta es un poquito complicada o muy sencilla, dependiendo del punto de vista que se tome, ¿no? Porque cuando se consideran n datos, pues no existe una regla determinante, una regla bien establecida y estándar que se utilice en general. Em, ¿Qué es lo que se hace en la práctica? Pues algunos investigadores emplean diferentes reglas para encontrar esta cantidad. Entre las reglas más sencillas de las que podemos estar hablando son las que tenemos ahorita en pantalla, por ejemplo, ¿no? El único requisito que tú buscas es conservar, o sea, es de alguna manera que la cantidad de clases no sea ni muy pequeña ni muy grande. O sea, conservar una cantidad adecuada de clases. ¿A qué me refiero con eso? Pues si estás analizando 200,000 datos, pues no vas a utilizar 3 clases, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vas a tener una dispersión bastante amplia entre clase y clase y a lo mejor no vas a obtener información relevante. Y por otro lado, pues tampoco se recomienda utilizar 80 clases porque lo que buscas es que tu información sea lo más condensada posible, ¿no? Entonces, hay que respetar nada más esa regla. Entonces, ¿cuáles son las reglas que en principio pueden salir? Por ejemplo, una regla empírica, que es determinar el valor entero más cercano a la raíz de n. Y eso, pues, te puede decir en cuántas clases vas a dividir a tu muestra. Otra regla es la regla del logaritmo, que es determinar el entero más cercano al logaritmo en base 2 de n. También esa puede ser. Y la otra, pues es una regla que tú puedes construir a tu parecer, que puede caer entre 5 y 25 clases. O sea, tú puedes dividir tu muestra en al menos 5 subconjuntos y máximo 25 subconjuntos, ¿no? La regla que nosotros vamos a utilizar pues así de manera estándar, va a ser la regla de Sturges. La regla de Sturges se refiere al número de clases, recuérdalo, el número de clases en las que vas a dividir tu muestra. Y esta regla de Sturges va a calcularse como el entero más cercano a este valor. Hay algunos investigadores que lo toman como 1 más 10 tercios del logaritmo en base n. Hay otros que lo ponen como 1 más 3.22 logaritmo base n. Pues ahí es ahora sí que a conveniencia, ¿no? Esto nosotros lo denotamos como corchetes y pusimos adentro las expresiones. Nosotros vamos a utilizar 1 más 3.22 por logaritmo de n. O sea, por convención, así nosotros vamos a construir nuestra regla de Sturges. Vamos a considerar la parte entera. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar y es la fórmula que te da el número de clases. Entonces,
En resumen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a determinar el rango de tu muestra, entre qué valores se encuentran los datos que tú estás estudiando. Y segunda, vamos a construir las clases de frecuencia. ¿Cómo? Primero vamos a determinar cuántas clases vamos a requerir para hacer el estudio de nuestra muestra. Y luego, una vez que ya determinamos el rango y el número de clases, ¿cuál va a ser el tamaño de cada clase? O lo que nosotros vamos a conocer como la amplitud de clase. Entonces, en este contexto vamos a utilizar intervalos, los cuales vamos a pensar que son semiabiertos, cerrados o abiertos. En este contexto nosotros vamos a trabajar con intervalos que van a ser semiabiertos por la izquierda. Entonces, la amplitud de clase de la clase K, vamos a decirlo así, de la késima clase, va a ser la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de esa clase. O sea, la clase va a ser el intervalo. Un intervalo que va a tener un límite inferior y un límite superior. Y la amplitud se refiere pues al tamaño de ese intervalo que se calcula simplemente tomando la longitud de esa clase, ¿no? Entonces, ya con estos elementos, pues en resumen podemos decir que para construir clases de frecuencia, para datos cuantitativos, primero necesitamos calcular el rango, después dividir el rango entre la cantidad de clases que se obtiene a través de la regla de Sturges, y con el valor calculado del cociente vamos a poder determinar la amplitud de esa clase. Y luego, pues vamos a ver cómo formar clases de tal forma que sean semiabiertos. Entonces, esta técnica, pues la vamos a ejemplificar, pues digamos, en un contexto aplicado, ¿no? Entonces aquí ya de alguna manera yo construí una tablita. Este es un conjunto de datos que nosotros extrajimos de una lista. Son, si te fijas aquí son 100 filas con 7 datos, ¿no? Entonces, en total, pues parece que son 700 datos. Ahora imagínate que tú tienes la muestra y pues que no la puedes así contar a simple vista. Entonces, nosotros para saber cuántos datos tenemos, en Excel tenemos una fórmula o más bien una función que se llama contar. Entonces, vas a escribir igual y vamos a escribir la palabra contar. Abrimos un paréntesis y lo que vamos a hacer es seleccionar todos estos datos, todos los datos que tú tienes aquí. Seleccionamos todos los datos, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Y bueno, pues en efecto, como nosotros ya lo habíamos calculado así a simple vista, tenemos 700 datos. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer de acuerdo a la lista que hicimos anteriormente? Estas observaciones teóricas que habíamos hecho previamente, dice calcular el rango. Entonces, nuestro primer objetivo es calcular el rango. Y para tales fines, pues tenemos que saber cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo de nuestro conjunto de datos. Entonces, aquí, si tú te fijas, ya sabemos que los datos están entre la celda A1 y la celda G100. Entonces, aquí simplemente vamos a escribir un igual, vamos a escribir la palabra min, paréntesis, y vamos a escribir A1, dos puntos, G100. Cerramos el paréntesis, damos Enter y ahí está. Nos está diciendo que el valor mínimo es 1. Ahora vamos a poner lo mismo, un igual, vamos a escribir la palabra max, paréntesis, y lo mismo, A1, dos puntos G100, con lo cual estamos cubriendo todas las celdas que contienen a nuestros valores, damos Enter y dice 56. Entonces ya con el valor máximo y el valor mínimo podemos calcular el rango. Entonces el rango es simplemente la diferencia, ponemos un igual, seleccionamos la celda que tiene nuestro valor máximo, le ponemos el símbolo de resta
el valor mínimo, seleccionando la celda que tiene el valor mínimo, le damos Enter y listo. Ahí está el rango. Tenemos que nuestro rango es 55. Ahora viene la parte donde dice número de intervalos. Entonces aquí escribimos igual y aquí vamos a implementar o vamos a escribir la regla de Sturges. ¿Cómo escribimos la regla de Sturges? Escribimos la palabra entero, seguido de un paréntesis. Estamos utilizando la función entero. Yo te recomiendo aquí irte a la barra de fórmulas, darle un clic ahí en la barra de fórmulas para que aparezca tu cursor parpadeando ahí. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que puedas aquí, por ejemplo, cerrar el paréntesis y te puedas mover dentro de la fórmula, de la barra de fórmulas, ¿no? Entonces aquí ya escribí entero, ya puse los dos paréntesis, voy a poner 1 más 3.22 por, y vamos a escribir la palabra log, abrimos y cerramos un paréntesis, y adentro de esos nuevos paréntesis vamos vamos a seleccionar la celda donde dice el número total de datos. Entonces, la seleccionamos, ahí está, y damos Enter. Entonces dice que vamos a requerir en este caso de 10 intervalos. Ahora, vamos a calcular la amplitud de los intervalos. De acuerdo a lo que nosotros vimos para calcular el número de intervalos, la amplitud de los intervalos, perdón, es considerar el rango entre el número de clases o número de intervalos. Entonces, regresemos a nuestro Excel. Entonces vamos a poner un igual, tomamos el rango, seleccionamos la celda que tiene el rango, ponemos el símbolo de entre y seleccionamos ahora la celda que dice el número de intervalos, le damos Enter y listo. Ahora fíjate que pues nos está dando un valor decimal. Entonces lo que tenemos que hacer, lo que necesitamos es que la amplitud de nuestro intervalo, como estamos trabajando con números enteros, pues que sea un número entero, ¿no? Entonces en este caso vamos a escribir la función, bueno, vamos a escribir un igual, nuevamente vamos a escribir la función múltiplo superior. Entonces la función múltiplo superior te dice Excel, redondea un número hacia arriba hasta el múltiplo significativo más cercano. Lo seleccionamos, múltiplo punto superior, y seleccionamos la celda que tiene la amplitud del intervalo, escribimos una coma y le ponemos 1. O sea, yo quiero que redondee a una cifra significativa y en este caso pues la está redondeando a 6. Ahora, tenemos una nueva amplitud de intervalo. Entonces, si te fijas, si tú multiplicas el número de intervalos por 6, pues ya no vas a tener el mismo rango. Nosotros teníamos, si nosotros multiplicamos 5.5 por 10, tenemos el rango que nos da 55. Pero tenemos una nueva amplitud para nuestro intervalo. Entonces, para calcular el nuevo rango, simplemente selecciona la amplitud que acabamos de calcular y multiplícala por el número de intervalos que tenemos aquí. Le damos Enter y en este caso tenemos un nuevo rango que es de 60. Entonces vamos a tomar la diferencia de rangos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un igual, seleccionamos la celda que dice nuevo rango y le vamos a restar la que dice rango. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que nos diga pues, cuántas unidades hay de diferencia entre la de nuevo rango y la del rango original. Tenemos un valor de 5. Entonces lo que se recomienda es que esa diferencia la dividas en 2. En este caso, si tú divides entre 2, o sea, 5 entre 2 te va a dar 2.5. Ok, no queremos en este momento valores decimales, entonces divídelo en dos grupos, una de 3 y una de 2. Entonces le vas a meter un igual
vas a seleccionar el valor máximo y le vas a agregar el grupo de 3 unidades. Con lo cual, en este contexto, pues nos va a dar un 59 y el valor mínimo va a ser tomar el valor mínimo y le vas a restar las unidades restantes. Si al anterior le sumaste 2, a este le vas a restar, digo, si al anterior le sumaste 3, perdón, a esta le vas a restar las 2 unidades restantes que te quedaban. Y listo. Ahora, si tú te fijas, las unidades con las que nosotros estamos trabajando de nuestros datos son unidades enteras. O sea, observa los datos. Aquí tengo puros datos de carácter entero. Entonces, lo que nosotros queremos es que cada intervalo sea ajeno. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Imagínate que tú tienes el intervalo 0 a 5. Entonces, el siguiente intervalo no quieres que empiece en 5, sino que empiece en 6. Entonces, eso en automático lo que está haciendo es que le vas a reducir en 1 a la amplitud del intervalo. Entonces, en este caso vamos a meter un igual. Vas a seleccionar la amplitud real de tu intervalo, que en este caso era 6, y le vamos a restar un 1, porque lo que queremos es que los intervalos no se traslapen. Y listo. Entonces ahora lo que vamos a ver es vamos a construir nuestra tabla de frecuencias. En esa tabla de frecuencias nosotros tenemos que introducir nuestras clases que van a llevar un límite inferior, un límite superior, van a tener una marca de clase que es como una etiqueta con la cual vamos a estar trabajando. Va a haber una frecuencia absoluta, una frecuencia relativa por cada clase y las frecuencias acumuladas. Entonces aquí vamos a enumerar, vamos a poner un 1, luego un 2 y luego, bueno, pues aquí seleccionamos estas, arrastramos nuestro cursor hacia abajo para que vayan apareciendo estas numeraciones del 1 al 10. Nosotros necesitamos, en este caso, 10 intervalos. Aquí lo estamos marcando. ¿Cómo empezamos? Bueno, la primera clase, el límite inferior, pues tiene que ser el valor mínimo, pero no el valor mínimo que nosotros calculamos originalmente, sino el valor mínimo nuevo, que en este caso era este que tenemos aquí. Le damos Enter. Y ahora lo que ya hicimos es como hacer que nuestras clases sean ajenas, entonces tomamos nuestro valor mínimo, o bueno, el límite inferior de esa primera clase, y le vamos a sumar la amplitud de intervalo ajeno. Y ahí está. Ahora, si tú te fijas, queremos que todas las clases tengan la misma amplitud. Ahora, mira, lo que vamos a hacer es, voy a copiar esta fórmula que puse aquí en esta celda, en esta primera celda de LS. Y si tú te fijas, me aparecen puros ceros. Lo que yo quiero es que todas las clases sean, o sea, en todas las clases tengan una amplitud de 5. Entonces aquí, si tú te fijas, lo que está sucediendo es que a cada límite inferior le tengo que sumar este 5. Pero al momento de copiar así, como normalmente lo hacemos, fíjate que lo que está haciendo es tomar la celda M7, que es esta, y le está sumando la J14. Y la J14, pues, si tú te fijas, no tiene valor. Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que cada clase tenga una amplitud de 5. ¿Qué hacemos? Bueno, esto lo vamos a borrar. Entonces, vamos a fijar esta celda. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, aquí en tu barra de fórmulas, seleccionas y vas a escribir la letra, que en este caso es la letra J, la vas a escribir entre símbolo de pesos. ¿Qué estás haciendo con eso? Fijando ese valor. Le vamos a dar Enter y ahora sí, vamos a copiar esa celda hacia abajo.
Fíjate que ahora sí ya aparece 5. ¿Y cómo se ve la fórmula? Dice, agarra M7, que es la celda que está al lado, o sea, esta, y súmale J13, pero fíjate que J13 ya está fijo, o sea, este 5 que tengo aquí. Y pues ahorita por el momento, pues todas me aparecen con 5, ¿por qué? Porque las celdas que están al lado, pues están vacías, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer para el límite inferior? Vamos a la siguiente clase. Vamos a agarrar el límite superior anterior y le vamos a agregar un 1. Y bueno, pues entonces lo que ya estamos haciendo es corriendo de -1 a 4 y la que sí va a ser de 5 a 10. Fíjate que la amplitud va a ser de 5. Ahora, esta fórmula ya la podemos copiar hacia abajo y ahí están todas nuestras clases, nuestros intervalos. ¿Qué se hace para hacer la marca de clase o la etiqueta que va a identificar? Pues simplemente vamos a escribir entre paréntesis la suma del límite superior y el límite inferior. Cerramos el paréntesis y vamos a dividir entre 2, es decir, vamos a tomar el promedio. Esta fórmula la vamos a copiar hacia abajo y ahí está. Ahí tenemos nuestra marca de clase. Ahora viene la parte un poquito más complicada. ¿Cómo vamos a calcular las frecuencias? Excel tiene cargada una función que se llama, vamos a escribir la palabra frecuencia. Frecuencia entre paréntesis, abrimos un paréntesis. Y la función frecuencia tiene una sintaxis que requiere de un conjunto de datos y un conjunto de grupos. Entonces, nuestros datos están, ya lo hemos discutido a lo largo de este video, entre la celda A1 y la celda G100. Pues ahí están nuestros datos. Introducimos una coma. Perdón, aquí tenemos que hablar acerca de datos, ¿no? Entonces está entre A1 y G100. Tenemos que ponerlo con 2 puntos. De la celda A1 a la G100 estamos hablando de un conjunto de celdas. Ahora sí, introducimos una coma. Y le tenemos que indicar respecto a qué grupos vamos a distribuir ese conjunto de datos. Entonces, en principio, lo que vamos a hacer es tomar el límite superior de todas las celdas, digo, de todas las clases. Entonces vamos a agarrar la columna que dice LS de la clase 1 a la clase 10, cerramos el paréntesis, damos Enter, y ahora esa fórmula la vamos a copiar hacia abajo. Bien, entonces ahí tenemos. Ahora vamos a seleccionar todas esas celdas y en tu teclado te sugiero que presiones la tecla F2. Lo que va a suceder, lo que está sucediendo es que ya estás accediendo a la forma matriz que te proporciona Excel. Lo que tú ya le estás diciendo a Excel es que vas a trabajar con el conjunto de datos que te lo está resaltando en color azul respecto a las clases que están en color verde. Una vez que presionaste la tecla F2, presiona simultáneamente las teclas de Control, de Shift y de Enter. Y listo, ahí están todas las frecuencias que corresponden a eh, a estas clases que tenemos aquí. Ahora, vamos a ver. Para saber si este cálculo que hicimos aquí de las frecuencias está correcto, vamos a escribir la palabra total. Y lo que vamos a hacer en la celda de aquí abajo, vamos a poner un igual. Escribimos la palabra suma, abrimos un paréntesis y seleccionamos todas las celdas que están aquí. Si sumamos todas las frecuencias absolutas, lo que tendríamos que obtener es el número total de datos. Cerramos el paréntesis, le damos Enter. Y fíjate que en efecto, ahí están los 700 que nosotros teníamos originalmente. Ahora, ¿cómo calculamos la frecuencia relativa? Bueno, pues ponemos un igual, tomamos
en la celda de frecuencia absoluta, introducimos el símbolo de división y tomamos este total, ¿no? Y listo. Aquí fíjate que yo lo puse en modo porcentaje. Si lo pongo en modo general, pues te va a aparecer pues, un número decimal, ¿no? Ahí es al gusto, ¿no? Ahora, todas estas las vamos a dividir entre este total, ¿no? Entre el total que nos dice 700. Entonces, nuevamente vamos a requerir fijar esa celda, porque mira, si copiamos esta celda que tenemos aquí, y la copiamos hacia abajo, te va a arrojar un símbolo de error. ¿Por qué? Porque estás dividiendo entre cero. ¿Cómo dividiendo entre cero? Estás agarrando el valor que está en esta celda, aquí dice P7, por ejemplo, y estás dividiendo entre lo que está en P17, pero en P17 no tienes nada. Estás dividiendo entre cero. Entonces, para evitar ese error, nos vamos nuevamente a la barra de fórmulas y vamos a fijar el valor total, que en este caso es el que está en P16. Y ahora sí, copiamos hacia abajo y ahí está, ¿verdad? Nuevamente, para cerciorarnos de que estamos bien, vamos a escribir la función suma y vamos a sumar todas las frecuencias relativas. Como estás agarrando la frecuencia absoluta entre el total, todas estas son fracciones con el mismo denominador, que en este caso es 700. Entonces estás sumando esto, más esto, más esto, más esto, estás sumando todo esto y dividiendo toda esa suma entre 700. Entonces, ¿qué se espera que se tenga aquí en el total? Si hiciste bien tu cuenta, esta suma tiene que ser de 1. Vamos a ver si es cierto. Y sí, en efecto. Aquí pues, está en porcentaje, pero si tú lo pones en formato general, ahí está. Me está dando 1. Lo ideal es que esta columna esté dada en porcentajes, ¿no? Entonces, perdón, aquí era porcentaje, ¿no? Ahí está. Le das clic aquí en la barra de herramientas donde está tu símbolo de porcentaje y ya te lo pone todo en porcentaje, ¿no? Entonces, en total aquí te tiene que dar en el acumulado pues 100%, ¿no? Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo la hacemos? Vamos a poner un igual y en principio pues vamos a tomar la frecuencia absoluta correspondiente a esa clase. ¿Qué hace la frecuencia absoluta acumulada? Pues te está diciendo cuántos elementos de tu muestra son menores o iguales en este caso que 4. Pues, en este contexto pues, son solamente 42. Vayamos a la que sigue. En la que sigue vamos a tomar la frecuencia acumulada anterior y le vamos a agregar la frecuencia absoluta de esa clase. Damos Enter. Y estamos diciendo que hay 117 datos de nuestra muestra que son menores o iguales a 10. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 10 tienen una frecuencia acumulada de 117. Hay 117 datos que son menores o iguales a 10. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos la frecuencia acumulada anterior y le agregamos la frecuencia absoluta de la clase correspondiente. Entonces, esta fórmula ya la podemos copiar hacia abajo. ¿Y qué se espera, por ejemplo, cuando llegues a la 10ª clase? Te estás preguntando entonces cuántos valores de la muestra son menores o iguales a 58. Acuérdate que en esta última clase está el valor máximo, entonces ¿cuántos se esperan? Pues que sean las 700 observaciones. Vamos a darle clic a Control B y mira. Te está diciendo que hay 192 observaciones que son menores o iguales a 16, 275 menores a 22, etcétera, hasta que llegas a la última clase. Te está diciendo que en efecto son las 700 las que son menores o iguales que este 58, ¿no? Para la frecuencia relativa acumulada es exactamente lo mismo, solo que ahora vas a seleccionar frecuencia relativa. La primera, pues seleccionas la frecuencia relativa de la primera clase,
Y para la segunda tomas la frecuencia relativa acumulada anterior y le vas a agregar la frecuencia relativa de esa clase. Entonces, en efecto, pues tomas 6 más 11, te da 17%. Y ahora esto, pues lo puedes replicar hacia abajo. Y fíjate que, en efecto, la clase 10 pues tiene una frecuencia relativa acumulada del 100%. ¿Por qué? Pues porque estás tomando la suma de todas estas frecuencias, ¿no? Entonces ahí ya hemos construido nuestra tabla de frecuencias completa, ¿no? Con tu clase, tus clases, aquí están, ¿no? Tienes 10 clases y bueno, pues esas 10 clases pues están digamos, distinguidas de esta manera, ¿no? Con su límite inferior, su límite superior, superior, perdón, y tu marca de clase. Esta marca de clase va a ser muy importante al momento de construir, por ejemplo, histogramas, ¿no? Si queremos construir un histograma, bueno, le vamos a dar clic aquí a insertar. Vamos a seleccionar un gráfico de columna en 2D. Te va a aparecer un cuadrito en el que vas a introducir tu gráfico. Y aquí en la sección de diseño vas a darle clic en donde dice seleccionar datos. Entonces, aquí va a salir un cuadro de diálogo donde le vas a dar clic en agregar. Y bueno, pues aquí le podemos, ¿cómo se va a llamar la serie? Bueno, le podemos poner histograma, histograma o mejor aún, mejor frecuencia absoluta, frecuencia absoluta. Se va a hacer nuestra serie y vamos a darle clic aquí en donde dice valores de la serie. Y entonces en valores de la serie vamos a seleccionar los datos que corresponden a la frecuencia absoluta. En este caso, solamente los que están entre la clase 1 y la clase 10. Ahí está, de P6 a P15, ¿no? Le damos a Enter, le damos a aceptar. Y ahora aquí en donde dice etiquetas del eje horizontal, vamos a darle en editar. Dice rango de rótulos del eje. Entonces aquí vamos a seleccionar la columna, los datos que están en la columna de marca de clase. Le damos a aceptar. Y ahí está. Vamos a ver cómo se ve. Pues aquí está frecuencia absoluta. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, pues todavía no se ve, digamos, como un histograma, ¿verdad? Entonces vamos a darle clic aquí a la barra, una de las barras azules. Le vamos a dar clic derecho y nos vamos a formato de la serie de clases. Y entonces aquí en donde dice ancho del intervalo, lo vamos a reducir a 0. Entonces vamos a ir observando que pues se borró completamente el, el espaciado. Pues vamos a darle en línea sólida, en donde dice color del borde, y le vamos a poner pues un color automático, ¿no? Vamos a darle cerrar y ahí está, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un formato que corresponde al de un histograma. Aquí, bueno, pues por ejemplo podemos cambiarle el nombre a esto, podemos ponerle histograma de frecuencias, histograma de frecuencias.
Y entonces ahí pues ya tenemos el histograma, las frecuencias absolutas, ¿verdad? Entonces, pues con eso hemos construido una tabla de frecuencias y ya hemos construido un histograma. Quizás lo que podríamos hacer es eventualmente aquí agregar un polígono de frecuencias, pero bueno, eso lo vamos a realizar en una sesión posterior.